Hola viajeros, hoy vamos a hablar de Agnea, otro de los personajes de la segunda entrega de Octopath Traveler 2. Como bailarina, desempeña un rol crucial en el campo de batalla. Sabiendo esto, ¿quieres saber si realmente merece un lugar en tu equipo y si vale la pena gastar las gemas en ella? Acompáñame hasta el final del vídeo para descubrirlo. Primero, empecemos hablando de cómo usarla en combate. Agnea se caracteriza más que todo porque posee un sinnúmero de habilidades que nos ayudan tanto a aumentar el ataque de nuestros personajes como también reduce las estadísticas y atributos del rival, el cual genera que le hagamos una buena cantidad de daño. Pero aparte de ello, también tiene la particularidad de que puede romper una gran cantidad de escudos en un abrir y cerrar de ojos. Teniendo en cuenta esto, vamos a elegir las mejores habilidades de ella para usarlas en combate. La primera habilidad que vamos a tener en cuenta es la del Archbishop's Inspiration 2, el cual consiste en aumentar el ataque especial, la defensa especial y el crítico de todos nuestros aliados que se encuentren en vanguardia en un 15%, y además de ello, si tenemos 7 aliados con el estado de entusiasmo activado, adicionalmente le agregas un 15% de daño elemental adicional al rival. Como segunda habilidad tenemos el Great Knight Inspiration 2, el cual es parecida a la anterior, solo que en este caso aumenta el ataque físico, la defensa física y el crítico de todo nuestro equipo que se encuentra en vanguardia en un 15%. Pero adicional a ello, cuando tenemos 7 aliados con el estado de entusiasmo, se les brinda un 15% adicional de daño físico al enemigo en combate. Como tercera habilidad tenemos Leland Dance, el cual consiste en realizar 4 ataques de viento a un enemigo, pero si en el caso este sea débil a ataques con abanico, también se verá afectado. Ahora, adicional a ello, el número de ataques puede variar, ya que si tenemos de 4 a más aliados con el estado de entusiasmo, Agnea va a atacar 6 veces, pero si se tiene de 7 a más aliados con este mismo estado, la cantidad de ataques pasa a ser 8. De esta forma podremos hacer una gran cantidad de daño al rival en simplemente un turno. Y por último, por un lado tenemos Storm Dance como cuarto ataque, el cual consiste en realizar 3 ataques de viento a un enemigo, pero adicional a ello, si es débil a abanico también se verá afectado, por ello haciendo que reduzcan sus escudos. Ahora, adicional a ello, puede generar efectos secundarios, como por ejemplo, si se tiene 4 a más aliados con el estado de entusiasmo, podrás reducir la defensa física y mágica del rival en un 15%. Pero si tienes de 7 a más aliados con el mismo estado de entusiasmo, también podrás reducir la resistencia frente a ataques físicos y elementales, también en un 15%. De esta forma podrás multiplicar aún más el daño que podrás llegar a realizarle al rival. He de mencionar que no solo puedes llevar este skill, sino que si no quieres esta, puedes cambiarla por Dance of the Shining Star, el cual aumenta el ataque físico, el ataque elemental junto al crítico de un solo aliado, pero es en un 30%. Adicional a ello, si tienes 4 aliados con el efecto de entusiasmo, podrás restaurar el SP del aliado en 20 puntos, como también si no son 4, sino más bien 7 aliados en este estado de entusiasmo, se le va a brindar un BP adicional. Ahora, conociendo sus habilidades, pasemos a las pasivas relevantes. En primer lugar tenemos Poder Latente, Everyone Together. La primera de estas consiste en que cuando activas las habilidades, cambia completamente su uso. Por ejemplo, si usas una habilidad que implica que solamente sea para un solo personaje o un solo aliado, el efecto pasa para toda la fila de adelante, de vanguardia. Como también si usamos la habilidad para toda la fila de vanguardia, esta pasa a aplicarse tanto para la de adelante como la trasera. Ahora, si la habilidad implica el efecto secundario dirigido a un solo enemigo, este se replica para todos los de la sala. Como segundo skill tenemos Frenzied Vortex,
Esta pasiva consiste en que cuando usas alguna habilidad o una Ultimate Skill, genera de forma automática el efecto de entusiasmo en tus demás aliados en combate, incluyéndola a ella misma. Este efecto tiene la singularidad que al activarse aumenta el ataque físico, el ataque mágico y el crítico en un 5%. Ahora, este efecto se ve potenciado por la habilidad de apoyo llamada Exuberant Dance, el cual está basado en la cantidad de aliados afectados por la habilidad de entusiasmo. Y como tercer skill tenemos Exuberant Dance, el cual aumenta el ataque de viento en un 30%, pero adicional a ello, con 4 aliados en el estado de entusiasmo, se activa la habilidad de Exuberant Dance 1, el cual genera la recuperación de SP en base al 10% de su cantidad total. Pero eso no es todo, ya que si no son 4, sino más bien son 7 los aliados afectados por este estado, tiene el efecto de recuperar un BP. Ahora, acabado de explicar las pasivas, pasemos a las Ultimate Skill y la X Skill. Primero que nada, la Ultimate Skill consiste en que Agnea actúa como primero en el turno, generando que sus aliados, tanto de vanguardia como de retaguardia, aumenten su ataque físico, su ataque mágico y el crítico en un 10%. Ahora, con respecto a la X Skill, consiste en que Agnea actúe como primero también en el turno que lo usaste, generando que sus aliados, tanto de vanguardia como de retaguardia, aumenten el límite de ataques físicos, mágicos y el crítico, pero en este caso en un 50%. Y adicional a ello, nos da un quita límite adicional de 30.000 puntos de daño. De esta forma, con Agnea podríamos hacer que genere que nuestros aliados ganen una gran cantidad de daño y de poder. He de mencionar que Agnea ocupa una posición demasiado buena dentro del juego, tier 2 como atacante, pero tier 1 como soporte. En base a ello, podríamos decir que es una de las mejores buffer y debuffer que hay actualmente en esta versión, gracias a sus grandes habilidades de potenciadores. Por esta razón, Agnea se posiciona en un sólido rango S o SS, depende de cómo lo veas, con una puntuación sobresaliente de 9.8 sobre 10. Un personaje indispensable para aquellos que busquen centrarse en mejorar su daño como en atacar de forma constante. En conclusión, ¿vale la pena usar las gemas en ella? Yo diría que eso depende, ya que si estás buscando una bailarina que no solamente te suba estadísticas, sino que también quisieras que le reduzca las defensas y las resistencias al rival en más de una ocasión, Agnea sería una buena inversión para tus gemas. Sin embargo, si tu prioridad es tener una bailarina de tier SS con una puntuación de 9.9 sobre 10, lo mejor sería que esperes un poco más, ya que esos personajes van a llegar más tarde y van a romper el meta del juego. Ahora, ella, al estar dentro del banner de los personajes limitados de Solistia, pues va a regresar en un futuro, no muy lejano. Así que, si es uno de tus personajes favoritos, puede ser que los obtengas en algún momento. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión sobre Agnea. ¿Creen que vale la pena gastar las gemas en ella? ¿Y cómo la usarían en combate? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.